el clásico, pero qué necesidad. Una vez más, el presidente Andrés Manuel López Obrador vuelve a demostrar su falta de oficio, de conocimiento, de comprensión de la política exterior de México, de los intereses de política exterior del país, del contexto internacional en el que se encuentra. Y para un presidente que quizá tiene el radar político más fino que yo he conocido en México, ciertamente, que tiene esta capacidad granular a nivel cancha de entender la política, sorprendente que a su vez no tenga esa misma sensibilidad para entender el contexto político de quién es su principal socio comercial, su socio comercial vecino y presidente con el cual tiene que tener una relación cercana, profunda, integral, que es Joe Biden. Y digo todo esto porque, como hablábamos en este espacio la semana pasada, esa llamada telefónica entre el presidente Biden y el presidente López Obrador la semana pasada, que había adelantado yo aquí en este espacio el jueves anterior, que precisamente se abocaría al tema migratorio, tanto en su vertiente bilateral, México-Estados Unidos, como en el contexto más amplio, regional, cara a la Cumbre de las Américas en Los Ángeles en junio. En esa llamada telefónica, aparentemente porque el propio presidente el propio presidente López Obrador se dedicó a publicitarlo en la mañanera del lunes siguiente. En esa llamada, aparentemente el presidente le habría pedido al presidente Biden invitar a Cuba y a Venezuela a la Cumbre de las Américas. ¿Por qué este tema ha generado muchos signos de interrogación? Ahora sí que la proverbial cara de Watt en Washington. Primero porque parece que el presidente no acaba de entender que Biden ha articulado la brecha entre regímenes autoritarios y dictaduras por un lado y democracias liberales por el otro como uno de los grandes frentes en las relaciones internacionales de hoy en día, un tema que además a raíz de lo que ha pasado con la invasión rusa a Ucrania se ha profundizado. Esto no quiere decir que porque es un tema prioritario para Biden lo deba hacer para López Obrador. Es más, López Obrador persiste en cobijar, arropar a dos regímenes que ni siquiera son autoritarios, son dictaduras, que han erosionado, en el caso de Venezuela, destruido la democracia, y en el caso de Cuba, un país en el cual no existe y donde de manera persistente en ambas naciones, Venezuela y Cuba y Nicaragua, ciertamente la tercera en el continente, los derechos humanos se han venido violando de manera persistente. Pero ciertamente para ser el principal socio comercial, el vecino de México, el presidente tendría que estar al tanto de esto y no, digamos, sacar este tema como si fuese un paño rojo ante un toro en una faena taurina, porque pues, es un tema fundamental para el presidente y el presidente López Obrador lo debería saber, por mucho que quiera anotar puntos camino a su gira a Centroamérica y a Cuba en estos días. Pero el segundo tema es todavía más preocupante porque el tema de Cuba y Venezuela y Nicaragua fue un tema que le costó a Biden la elección en Florida, uno de los estados bisagra clave en el colegio electoral en las elecciones 2020, un estado donde el gran amigo de Andrés Manuel López Obrador, ese hombre al que el presidente mexicano dice que le cae bien, Donald Trump se dedicó a pegarle al pandero de Cuba, de Venezuela, de Nicaragua durante sus 4 años en el gobierno, alcahueteando el tema con el voto cubano-americano, sobre todo en Florida. Y esta es una de las principales razones, amenazando que una victoria de Joe Biden sería igual al socialismo en Estados Unidos, que Biden establecería relaciones diplomáticas con Venezuela, con Cuba. Y precisamente esa narrativa trumpiana fue lo que en muchos sentidos le permitió a Trump ganar Florida en el colegio electoral en el 2020. Es evidente que por razones de política interna, Biden ni siquiera puede contemplar la posibilidad de invitar a Cuba o a Venezuela a la Cumbre de las Américas, porque se le abre otro frente interno bien complicado, sobre todo a 6 meses de que se den las elecciones intermedias
en Estados Unidos y con nuevamente Florida en juego, un estado que crecientemente está decantándose más y más y más a la derecha en vez de ser un estado bisagra, pendular, que a veces vota republicano, a veces vota demócrata. Y por lo tanto el que el presidente López Obrador ni siquiera esté consciente de que ponen un brete al presidente López Obrador, al presidente Biden, ya no digamos proponiéndole esto en una llamada, que bien lo puede hacer, pero lo que menos debería hacer el presidente de México es salir a unos días después, en su primera mañanera después de la llamada, a declarar a los cuatro vientos que le ha pedido al presidente Biden invitar a estos países. La respuesta no tardó en llegar. Al día siguiente, el subsecretario adjunto para el hemisferio occidental del Departamento de Estado, Brian Nichols, dijo que no tenía contemplado el gobierno estadounidense invitar a estos dos países. Y la respuesta más contundente, este martes, en un almuerzo ante el Council of the Americas, esta organización que el presidente recibió en cena en Palacio Nacional la semana pasada. El propio secretario de Estado Anthony Blinken lo ha dicho de manera meridiana. Este es uno de los grandes frentes abiertos en el escenario internacional: la pugna, la lucha, la diferencia entre regímenes autoritarios y democracias liberales, y diciendo en un foro dedicado al continente americano, con empresas y empresarios que tienen inversiones en el continente, que Estados Unidos espera que sus socios en la región mantengan un frente unido frente a este tipo de regímenes autoritarios o antidemocráticos en la región y en el mundo. Al buen entendedor, pocas palabras, pero parece que nuestro presidente persiste en abrirle frentes y autogoles a los intereses y a las posiciones diplomáticas de México en el extranjero, por esta insensibilidad y desconocimiento profundo de los temas de política exterior.